Ya están entrando. Muy buenos días, ya estáis entrando todos los asistentes y nada, bueno, mientras va subiendo un poco más, como de costumbre, el ratio de los asistentes, aprovecho para recordaros las dinámicas del webinar. Ya sabéis que solo estáis en modo escucha y si queréis hacer algún tipo de pregunta, pues por favor las escribís en el apartado de preguntas que tiene la aplicación. Y al final, pues Mónica, mi compañera, pues dará voz al asistente o al ponente que habéis dirigido la pregunta. También es importante que digáis si en general no, pero si es dirigida a una de las dos participaciones que lo pongáis. Y nada, pues daros las gracias una vez más. Yo soy Mario de la Fuente, de la Plataforma Tecnológica del Vino. Y bueno, vamos a esperar un poquito. Está conmigo María, de la Interprofesión. Hola María, buenos días. Vamos a esperar un poquito que suba la cifra, como de costumbre, y damos algún minuto, porque de hecho son y 59 por mi reloj. Todavía falta un minuto. Hemos sido demasiado puntuales, ¿no? Sí, demasiado puntuales, pero bueno, bien. Vamos a ver. Ya digo, recomendamos un poco, vamos a tener dos ponencias hoy y luego al final tendremos un turno de preguntas y al cual, pues eso, ya digo, quien quiera o tenga alguna pregunta, pues por favor que lo escriba por el apartado preguntas. Hay un chat también, creo. Espera, no hay chat, ¿no? Está el apartado preguntas y ya está. Al apartado preguntas, por favor, me dicen, ahí la podéis escribir y nosotros daremos paso al final. Y luego hay que decir que después del webinar, yo ya como llevamos ya unos cuantos, ¿verdad? Que estábamos hablando, después del webinar pues enviaremos el resumen con todos los ponentes, los comentarios que ellos pues, consideren, y la verdad que eso viene también, es muy útil para recapitular un poco todo lo que se ha dado del... Claro, y por supuesto las presentaciones las tendremos subidas tanto en nuestra web, a través de la nuestra, de la vuestra, se podrá acceder, como siempre, y todo el material lo tendréis allí para consultarlo luego más despacio o revisualizarlo si queréis, etcétera. Así que nada, bueno, vamos subiendo poco a poco, llegamos en 23 ahora mismo. Vamos a esperar un minutillo más y empezamos. Pues nada, yo de todas maneras, ya digo, soy Mario de la Fuente, de la Plataforma Tecnológica del Vino, y como siempre, daros las gracias por estar una vez más en una jornada de transferencia, como hacemos a través de estos webinars, que ya llevamos pues varios años con ellos, y la verdad que yo creo que el feedback al menos que nos llega a nosotros es que desde el sector los estáis apreciando y os vienen muy bien. Si no es ahora en directo, pues como decíamos María y yo, al final lo tenéis el material ahí, lo podéis consultar para vuestra formación o para vuestra transferencia de conocimientos de los proyectos que se dinamizan por temáticas. Establecemos los webinars y bueno, y sirven ahí un poco de pozo de conocimiento y de innovación. Yo lo primero, en primer lugar, dar las gracias a la Interprofesión, como siempre, a María por acompañarnos una vez más en este webinar con nosotros hoy y por el apoyo que dais a la innovación del sector vitivinícola, porque es verdad que el apoyo de la OIV es fundamental en muchas de las acciones que hacemos. Ya sabéis que tenemos un plan, tenéis vosotros un plan estratégico que es de todo el sector, como muchas veces Susana nos lo recuerda, que no es de la Interprofesión, sino que es de todo el sector. Y ahí, pues en el eje, creo recordar en el 10, si no me equivoco, pues hay una línea muy importante para mí, al menos, y para muchos de nosotros, que es fomento de la innovación y transferencia tecnológica. Y ahí se encuadra... todo el sector, Mario, no, porque además ha participado el sector, no solamente ha sido organizaciones, que ha sido una estrategia muy, muy trabajada y que, bueno, agradecer a un montón. Vosotros también habéis participado porque lo importante es estos retos que nosotros está dentro del plan estratégico, son los objetivos y los retos de todo el sector. Y creo que este plan, que no solamente es el de la innovación, porque todos estamos de acuerdo que es imprescindible para avanzar, pues también hay muchísimos otros ejes, pero este creo que es muy importante. Y lo que hablábamos, no solamente la transferencia, sino poner en valor todo lo que hay en España de investigación, centros de investigación de diferentes puntos de España, y creo que es muy importante visibilizarlo. Pues sí, en eso estamos. Es uno
bueno, de los objetivos que tenemos dentro de la plataforma y de la misión, por así decirlo, que es la plataforma, que es la transferencia también de conocimiento y tecnología e innovación. Y bueno, y con la ayuda de la interprofesión del vino, pues hemos ido dando pasos, hacemos muchas acciones y una de ellas, de las que yo creo que más visibilidad tiene, son los webinars. Y nada, pues estamos en una edición más. Ya digo, como siempre, dar las gracias por el apoyo y por ese convenio que seguimos ejecutando cada año con diversas acciones y la verdad que se agradece mucho el apoyo de la interprofesión para esto. También no me quiero olvidar de otra entidad que también apoya mucho, al menos a la PTV, también a la interprofesión, me consta, y a otras asociaciones del sector, es decir, apuesta mucho por el sector agro en general y por el sector del vino en particular, y yo creo que hay que decirlo también así. Hoy no puede estar con nosotros Carlos Seara, director de Agrobank, pero también Agrobank, bueno, pues lógicamente ayuda también y colabora con estos webinars, como sabéis, y bueno, a ellos también darles nuestro agradecimiento por el apoyo financiero y soporte además que nos dan, ¿no? en esto y en otros eventos. Y nada, un poco más. Yo, si queréis, empiezo un poco a introducir el porqué, ¿no? de hoy, de este webinar, ya un poco más en temática. Ahora que ya vamos a empezar casi a agotar este tiempo de introducción nuestro. Bueno, tecnología de biocontrol aplicadas a una viticultura sostenible. Cada vez hay más, afortunadamente, el empleo de biocontrol, de estrategias de biocontrol. ¿Por qué? Bueno, porque, como sabemos también, al final estamos intentando hacer una producción, vamos a decir, más sostenible, no orgánica, ecológica, etcétera. Me da igual. Desde hace ya varios años intentamos hacer una producción mucho más sostenible y qué duda cabe que establecer determinadas herramientas de biocontrol. Yo hablo notablemente, por ejemplo, de un tema que creo que hoy se va a tocar, pero muy por encima, que quizás sea objeto de ampliar este mismo webinar, pero específico a esa estrategia, ¿no? Que es un poco la estrategia de biocontrol aplicado al control fitosanitario del viñedo. Es decir, ¿por qué dejar de aplicar productos de síntesis química y empezar a aplicar, si es posible, estrategias de biocontrol? Es decir, otras especies para controlar determinadas especies que no son muy deseables en el cultivo del viñedo, ¿no? Esto ya se lleva haciendo con cierto éxito, pero es verdad que esto va aumentando cada día y hay que estar muy a la última tecnología. Hay muchos proyectos que llevan estrategias de biocontrol y de control de biocontrol y bueno, con cierta eficacia, ¿no? Y bueno, y otros que por desgracia pues todavía no hemos llegado a conseguir ese efecto, es decir, hay determinados bichos, vamos a decir hongos en este caso, que se nos resisten a estrategias un poco más sostenibles, como puede ser el mildiu, ¿no? Que no hemos encontrado algo que al 100% nos ayuda a controlarlo exactamente igual de eficaz que con un metal pesado como es el cobre, pero bueno, en ello también estamos. Hay proyectos que se están desarrollando y que han obtenido muy buenos resultados y bueno, pues hay un horizonte que nos puede permitir ser un poco optimistas, ¿no? De cara a un futuro. Ya digo, para mí el biocontrol es importantísimo y vamos a ver dos temas quizá a lo mejor no tan conocidos, al menos uno de ellos, como es el impacto que se tiene sobre la calidad de la uva. Y ahí vamos a tener una persona como Corte Serrano de Beterrit, de una empresa muy innovadora que utiliza estas tecnologías para conseguir una mejor calidad de uva y lo va a explicar ella mucho mejor que yo, por supuesto. Y luego también vamos a tener la participación del responsable de marketing de una empresa más potente, de un socio de la PTV también como es Econatur, que trabaja también en el manejo integral no residual de casos. Es decir, también es muy importante cuando se aplican tecnologías de biocontrol, creo, el impacto que se genera ambiental sobre el medio de cultivo, en este caso el viñedo, y bueno, pues cuanto menos impacto hagamos, porque, por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo de lo mismo, yo sé que a veces un poco me repito, pero el cobre, el principal problema que tenemos es el impacto ambiental que se genera en el suelo, no es otro, es decir, es un metal pesado y se acumula en los suelos, entonces el impacto es muy alto. Con otro tipo de estrategia de control quizá podríamos llegar a que el impacto sea menor y por tanto el manejo pues más respetuoso, ¿no? Y yo creo que Joaquín en general nos va a hablar, seguro que a lo mejor no sé si va a hablar o no de este caso en concreto, pero tendrá muchos más y como bien dice su ponencia, casos de éxito. Es decir, yo creo que tenemos, en resumen, a mi punto de vista, María, yo creo un poco el deber, vamos a decir, como sector vitivinícola, de hacer una producción respetuosa. Quiero decir que el viñedo ya, o sea, que ya lo está haciendo el sector.
que no es una cosa que creo que somos de los más conscientes del impacto ambiental que generamos. También, por dar un poco un punto a favor que muchas veces no se da, somos capaces de fijar bastante nuestras emisiones a través de mantener viñedos, que para mí son como pequeños bosques a 20, 50 años que estamos manteniendo y que están ayudando a fijar emisiones de CO2, y eso muchas veces no se dice. Y aparte de todos los beneficios a nivel social, ¿no? y de sostenibilidad social y económica que se genera de desarrollo rural y de tejido industrial ligado a un desarrollo sostenible de los pueblos y mantenimiento de personal en zonas rurales, etcétera, que muchas veces por vuestro presidente Ángel Villafranca, y ahora me consta que también Fernando y demás siguen en la misma línea, muchas veces pone de manifiesto en sus discursos, y es así, ¿no? Entonces, bueno. No, y sobre todo sentirnos orgullosos de este sector que no, aunque muchas veces no es parte del problema, es parte de la solución. Estamos trabajando porque todos la sostenibilidad, lo que hablas medioambiental, sabemos los retos que tenemos y desde hoy se va a poder ver a lo largo de todos los webinars que estamos haciendo y vosotros como PTV y a través del acuerdo que hacemos, que desde 2018, perdón, que llevamos, Correcto. pues el sector no se ha quedado parado lamentándose, sino todo lo contrario, buscando soluciones al cambio climático, a todos los retos en los que estábamos hoy hablando. Y entonces hay que sentirnos orgullosos de todo el trabajo que hay que seguir trabajando muchísimo y sobre todo que la sociedad sea consciente, que yo como llevo la parte de comunicación de la ente profesional y creo que esas son las cosas bonitas que tenemos que contar, que la sociedad quizá no lo conoce, a veces nos atacan por otros lados, ya sabes, con la parte de vino y salud, y entonces ahí es importante saber que el sector es comprometido tanto con los efectos en el medio ambiente y todo lo bueno que tiene en la sostenibilidad medioambiental, económica, desarrollo rural, fijación de territorio y sobre todo en el compromiso del consumo moderado de vino, porque también es una forma sostenible de vivir, de dieta mediterránea. Entonces, creo que todos estos mensajes es importante transmitirlo al consumidor y también a nosotros como sector, porque nosotros somos los primeros embajadores de nuestro sector. Entonces, hay que sentirse orgullosos de todo este trabajo de investigación, conocerlo, por eso de ahí lo de que hablábamos de la transferencia de conocimiento de todos los campos que estamos trabajando y, bueno, y trabajarlo de una forma coordinada. Y yo creo que no es pero creo que la interprofesional es uno de los mensajes que nos ha transmitido el sector. Hay muchos organismos, la plataforma, gente que está trabajando involucrada en todos los retos que tenemos como sector y la interprofesional lo que tiene que conseguir es unificarlo y ponernos todos de acuerdo pues para esa palabra que se suele decir, aprovechar sinergias. Entonces creo que es importante porque tenemos un reto muy importante que trabajar en el sector y sentirnos orgullosos. Pues sí, la verdad, y sobre todo eso, que al final el objetivo de la sostenibilidad, que lo tenemos muy marcado desde hace ya mucho tiempo, nosotros hemos sido punta de lanza del sector agro, y hay que decirlo así con orgullo, el sector del vino ha sido punta de lanza del sector agro y nos ponen de ejemplo en muchos sitios, pues como tú dices, que estemos orgullosos también de eso, porque al final somos los primeros preocupados en esto y al final damos soluciones. Y bueno, pues hoy, sin más, el webinar va a proponer una de ellas, ¿no? La tecnología de biocontrol como una aplicación dentro de un contexto de producción sostenible. Pues muchas gracias, María, una vez más. Yo creo que voy a pasar a cortes y empezamos ya con la parte técnica del webinar. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, yo os presento brevemente a Cortes. Cortes Serrano, bueno, pues lleva mucho tiempo en la plataforma como socia de la plataforma y bueno, la conocí cuando era investigadora en la Universidad de Castilla-La Mancha en la parte de composición de la uva. Cortes es una experta en esto y bueno, pues lleva desde hace unos años una empresa de innovación tecnológica, se llama Beterrit, y que trabaja en esto, en productos de biocontrol aplicados en viñedo para un punto de vista que yo creo que muchas veces, Cortés, no lo tenemos tan en el radar como, por ejemplo, el control de enfermedades, ¿no? Que sí que es algo más claro de decir, oye, esto no, aquí vemos más directo, ¿no? La aplicación de biocontrol o para el control de enfermedades en el viñedo,
Pero bueno, tú vienes a hablar de un punto que yo creo que es muy importante, que es la calidad de la uva, ¿no? Y nada, por darte las gracias por participar y nos quedamos aquí a escuchar. Yo voy a apagar ahora mi cámara y dejo a Mónica que esté con vosotros también. Y nada, que muchas gracias por estar con nosotros hoy, Cortés, y adelante, todo tuyo, ¿vale? Muchas gracias, Mario. Muchas gracias y gracias a la organización, a todos por darme la oportunidad de estar aquí, bueno, por invitarme a hablar de, pues en parte de lo que nos repercute en la parte de biocontrol o más bien desde el punto de vista del que nosotros lo solemos abordar, no tanto como del efecto sobre la sanidad que también, pero nuestro fuerte, digamos, o nuestro interés o aplicaciones más bien es cómo repercute todo esto sobre la calidad de la uva. Voy a compartir pantalla, a ver si creo que se vea. Mostrar pantalla. Creo que se está viendo ya mi pantalla, si me lo podéis confirmar para iniciar. Sí, todo perfecto, Cortés. Muy bien. Pues nada, buenos días a todos los asistentes y como decía Mario, yo soy Cortés Serrano, soy cofundadora y bueno, pues actualmente gerente también de Beterrit. Y bueno, como decía Mario, me invitaron a participar en esta jornada y a dar un poco la visión y quizás alguna de la experiencia o de las experiencias que tenemos en este sentido. Entonces, me gustaría en primer lugar pues hacer una pequeña presentación de quiénes somos. Vamos a ver si esto pasa. Vale. Beterrit es una spin-off de la Universidad de Castilla-La Mancha. Somos una empresa innovadora de base tecnológica y surge precisamente como otras spin-off universitarias, surgen de un grupo de investigación, en este caso pues de la Cátedra de Química Agrícola. En este grupo he estado bueno, pues participando, he estado con diversos proyectos de investigación durante unos años, desarrollé mi tesis doctoral también aquí y posteriormente, bueno, pues vimos la necesidad de crear una spin-off que básicamente este tipo de empresas a lo que aspira y por lo que nacen y un poco la consecuencia o la causa es para transferir el conocimiento, hacer ese puente que conecte la investigación, el conocimiento adquirido pues a través de la universidad o de los grupos de investigación, seamos el puente para llevarlo a la sociedad en forma de pues materializando a través de productos, servicios que puedan ser aplicados en el sector. Trabajamos en el sector agroalimentario en general, pero digamos, nacemos más o inicialmente, sobre todo, muy ligados al sector vitivinícola. Estamos ubicados en la Escuela de Ingeniería Agronómica y de Montes y de Biotecnología, Ingeniería de Técnicos, es que han cambiado el nombre recientemente, entonces es Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología en Albacete. Como digo, estamos ubicados en las instalaciones propias de la universidad, ya que tenemos pues un acuerdo de colaboración con la universidad para poder pues, tener aquí pues, el despacho y poder utilizar también las instalaciones. Esto nos permite pues, disponer de equipamiento de laboratorio científico y también plantas piloto, bodegas experimentales, etcétera, para poder desarrollar nuestros proyectos en colaboración con empresas y con grupos de investigación. Por tanto, el apoyo de la universidad en este sentido es importante porque nos facilita, digamos, disponer de este acceso. Esto nos permite, a su vez, pues, involucrarnos en muchos proyectos y colaboraciones. Beterrit, como líneas principales, podríamos decir que sobre todo nos centramos en desarrollar novedosos productos, como ahora haré alguna referencia a alguno de ellos,
También desarrollamos y ponemos a punto metodologías analíticas innovadoras y, por supuesto, prestamos apoyo en I+D a distintos niveles, o bien desde la implicación como apoyo en un proyecto concreto con unas finalidades muy específicas, o bien como, digamos, abordar la I+D desde el principio con una, digamos, desde una perspectiva global con empresas que no tienen la capacidad o los recursos técnicos y humanos para poder sumergirse en proyectos de I+D si no fuese gracias a, digamos, el acompañamiento de otras empresas como nosotros. En relación al desarrollo de nuevos productos, como decía, nosotros nacemos desarrollando los primeros y, que yo sepa, hasta el momento únicos, bioestimulantes aromáticos para la viña. Son productos a base de extractos vegetales, a base de formulados con compuestos y material, digamos, materia prima de calidad alimentaria. Y son productos bioestimulantes que potencian, inciden en el aroma desde la viña, mediante una sencilla pulverización, una aplicación foliar, como otras muchas aplicaciones se realizan. Somos capaces de aportar notas características a las uvas que posteriormente son expresadas en los vinos, de tal forma que de una misma parcela podemos tener vinos con perfiles aromáticos diferentes. Actualmente tenemos, digamos, 3 productos que son los que aparecen en la pantalla: Better Bis Madera, Floral y Complex, y bueno, por el apellido pueden imaginar por dónde pueden impactar aromáticamente. No se trata, pues siempre pongo este ejemplo porque llama bastante la atención, mediante una pulverización, un único tratamiento en campo, por ejemplo, con Better Bis Madera, podemos obtener vinos con notas aromáticas que recuerden, pues, a toques de madera. No se trata, como decía, por supuesto, de sustituir, ni mucho menos, otras prácticas como son las barricas o la aportación de madera, pues, en chips, etcétera, porque lo que aportan estas técnicas también o estas prácticas es algo diferente, pero sí que conseguimos que a bodega llegue una uva mucho más compleja aromáticamente, y también hemos visto a nivel de compuestos fenólicos. De tal forma que esa uva, digamos, ya llega a la bodega con un potencial mayor que sin el tratamiento con estos productos. Como decía y como aparece en la diapositiva, son productos que son capaces de modular el aroma desde la cepa. Se hace un tratamiento solamente, una pulverización en un momento específico, que es durante el embero, y bueno, pues es, digamos, el motivo de transferencia principal o inicial con el que nace Beterri. Les animo, aprovechando que seguramente tendremos muchos participantes de bodegas, enólogos y similar, a si quieren realizar alguna prueba, algún testeo o pues experimentar cómo estos productos podrían aportar aromas a sus uvas y por tanto a sus vinos, pues que contacten con nosotros para ponernos en marcha con ello. Además, como decía, de los productos, de los novedosos productos, estamos involucrados en muchísimos proyectos y colaboraciones apoyando en I+D+I a diferentes empresas. Principalmente trabajamos con empresas, pero muchas veces vamos de la mano de grupos de investigación también. En paralelo vamos trabajando en un proyecto, colaborando con diferentes grupos de investigación, pero sobre todo, como tenemos una inquietud por tratar de resolver o buscar soluciones a problemas que nos van poniendo sobre la mesa. Como ahí viene alguna de las empresas y entidades con las que hemos trabajado o estamos actualmente trabajando, no solo están en el sector del vitivinícola, sino
que abordamos muchísimos otros, exploramos muchos otros campos que a priori parece que nada que ver, tuvieran que ver, estuviesen relacionados con la viticultura o con el sector agroalimentario, pero sí que encontramos sinergias potentes. Para esta charla, bueno, como ya han introducido al principio, toda la parte de biocontrol y este tipo de técnicas, me parecía oportuno quedarme de todas estas con bueno, pues con las empresas que ahí han quedado reflejadas, que son Finca Antigua, Vialcon y Decop, junto con Nutricontrol y los centros de investigación, el grupo de la Cátedra de Química Agrícola de la Universidad de Castilla-La Mancha y el ITAP, Instituto Técnico Agronómico Provincial de la Diputación de Albacete, porque abordamos un proyecto bastante ambicioso a través del cual creo que abrimos como unas líneas de investigación muy interesantes. Entonces me parecía que tenía bastante encaje con la presentación de hoy. Y como digo, en este caso, por ejemplo, el ITAP era quien se encargaba de toda la parte de evaluación del estado sanitario y de cómo repercutía ciertos tratamientos en la viña sobre este estado sanitario en la viña, y nosotros lo abordábamos más desde el punto de vista de la calidad, de cómo influye ciertos tratamientos en la calidad. Entonces, en cuanto a las soluciones, digamos, de biocontrol, lo podríamos como ver desde una perspectiva muy amplia, teniendo en cuenta que englobarían una amplia gama de herramientas pues, cuya finalidad es proteger los cultivos. Y sí que nos centramos en la parte en clasificar de alguna forma estas tecnologías según su modo de acción, pues encontraríamos dos grandes grupos como las tecnologías de biocontrol directo, que actúan directamente sobre el problema que queremos controlar, como por ejemplo pues la suelta de enemigos naturales en los cultivos para conseguir controlar pues alguna plaga determinada sobre la que queremos incidir, o tecnologías de biocontrol indirecto o activadores. Al final estos están basados en microbios, extractos de plantas u otro tipo de moléculas, también naturales, que van a servir como activador de las defensas naturales que tienen las plantas. Y en este contexto es cuando nosotros siempre nos preguntamos, bueno, ¿este tipo de actuaciones va a afectar estas tecnologías en la calidad de la uva? Pensamos que es algo necesario, que hay que chequear, que hay que conocer qué efecto puede tener este tipo de actuaciones sobre la calidad de la uva, porque si queremos realizar, por ejemplo, tratamientos de forma preventiva a nivel global sobre toda la viña, pues si tenemos un efecto negativo sobre la calidad de la uva, pues tenemos que ser conscientes de ello, porque hay que buscar un poco el equilibrio, ¿no? O el compromiso entre tratar de mitigar un problema con generar otro, porque quizás nos va a repercutir en la calidad en un modo demasiado negativo, ¿no? Entonces pensamos que hay que sobre todo cuando se van a hacer actuaciones, digamos, a nivel global. Cuando se sabe que hay una repercusión sobre la calidad y en qué modo es esta repercusión, si es negativa o positiva, pues también nos puede llevar a reconducir a que esas aplicaciones pues, se vayan a hacer o se tiendan a hacer de una forma mucho más dirigida, mucho más puntual, para no causar, digamos, otras problemáticas, digamos, desde el punto de vista de la calidad. Entonces, en este sentido, y enlazando con lo que decía anteriormente, lo que, digamos, las pinceladas que voy a dar sobre un proyecto en el que estuvimos involucrados y una línea en la que seguimos trabajando actualmente, pues se basa más en esta segunda definición y específicamente pues, sobre moléculas naturales que sirven también como activador de defensas de la propia planta. Particularmente les quería comentar unas pinceladas sobre el proyecto Ecosambiz. Fue un proyecto Interconecta con un consorcio de empresas que es el que comentaba anteriormente y que ven en la diapositiva.
y que fue financiado, pues como decía, en el marco de la convocatoria, cofinanciado en el marco de la convocatoria Interconecta en 2015. El proyecto se llama Intervención ecológica para mejorar el estado sanitario de las viñas y su efecto en la calidad de las uvas y sus vinos. Como decía, un poco la idea era evaluar cierta iniciativa o la opción de que ciertas herramientas pudiesen tener una repercusión positiva sobre el estado sanitario de las viñas, pero a la par queríamos chequear y conocer de qué manera eso podía influir en la calidad tanto de las uvas como de los vinos. Ahí les pongo una foto porque me gustaría explicarles muy rápidamente cómo surgió la idea, ¿no? Evidentemente había una problemática en el sector, la sigue habiendo, muy grave, en cuanto a la demanda de soluciones que traten de paliar, de prevenir de algún modo, sobre todo las enfermedades de madera. Tratar de buscar soluciones preventivas y si son curativas ya, pues sería fenomenal. Pero en distintas jornadas, en distintos actos, pues siempre estaba esa necesidad y sigue, por desgracia, sigue estando sobre la mesa, ¿no? Entonces, bueno, en Castilla-La Mancha, no sé en otras zonas, pero en Castilla-La Mancha es una práctica habitual, lo que ven en la foto, cuando las cepas están muy afectadas por enfermedades de madera, pues se recomienda dar un hachazo al tronco, poner una piedra para que no se cierre. De esa forma el tronco queda abierto y la idea es que el hongo muera por la presencia de aire. Al final es por la presencia de oxígeno. Los hongos anaerobios pues no se desarrollan en condiciones en las que hay presencia de oxígeno. Entonces esto, como digo, se realiza solo cuando las cepas están muy afectadas. En algunos casos lo que se hace es que se corta un brazo, se hace una cruz. Entonces, esto es como una práctica recomendable, que es algo bastante ya a la desesperada, pero incluso algunas plantas logran recuperarse. Pero en cualquier caso también es recomendable porque si no lo que conseguirá es hacer que el hongo no siga propagándose por otras plantas que haya a su alrededor en el viñedo. Estas son fotos, estas dos últimas fotos son fotos que realicé este sábado en una viña propia, en la que la evolución del hacha ha cambiado a utilizar una motosierra, por la que ya queda, digamos, el corte totalmente aireado y no hay que poner piedra, pero vamos, aquí se ve perfectamente la cantidad de, pues el daño que le puede llegar a hacer a la planta. En este caso, bueno, algo ha rebrotado y ahí se ha salvado algo, pero bueno, son prácticas, digamos, que como digo, ya llegan en un punto ya de no retorno, ¿no? O la planta muere o voy a tratar de hacer algo para salvarla. Bien, pues esto, que era algo observacional que estábamos viendo en las prácticas que se estaban llevando a cabo en Castilla-La Mancha, o la tradición, ¿no?, del agricultor unido a pues, las constantes y nuevas directivas, ¿no?, a nivel europeo en las que se promueve el uso sostenible de pesticidas, se trata de reducir al máximo el uso de productos fitosanitarios de síntesis. En fin, este tipo de cuestiones, digamos, legislación y directrices a las que hay que ir acogiéndonos, ligado a la parte de que parece que un aporte de oxígeno extra podría ser algo beneficioso, bueno, pues nos llevó a plantearnos si la utilización del agua ozonizada podría ser una alternativa o podría tener algún tipo de impacto para mejorar el estado sanitario de las viñas. Se da la circunstancia, además, de que el ozono, ¿no?, el agua ozonizada, va a tener o tiene un alto potencial de oxidación, tiene unas propiedades antimicrobianas de amplio espectro y además no va a dejar residuos, ya que sufre una autodescomposición en oxígeno. Por tanto, no generamos residuos tóxicos que queden en el medio ambiente. Todo ello
nos llevó a pensar que podría ser una potencial herramienta para gestionar enfermedades del viñedo. Entonces, con esta, digamos, idea se empezó a trabajar y se vio, tanto desde el grupo de investigación como desde Beterri, se contactaron con distintas empresas que ya nos habían demandado y pedido pues, poder abordar este tipo de problemática. En este sentido, bueno, pues obviamente hay una serie de aplicaciones habituales del ozono en las que estuvimos también haciendo unas revisiones bibliográficas intensas, pero sí que es cierto que pues, el ozono estaba siendo utilizado, o muchas de las aplicaciones que tiene es, pues, por ejemplo, para el tratamiento de aguas, para aguas potables, residuales, se utiliza para desinfectar piscinas, para desinfección de balnearios, acuarios, sistemas de acuicultura, piscifactorías, etc. También se utiliza en desinfección de aire y de superficies. Es utilizado incluso a nivel médico, pues realizando ozonoterapia. Cada vez más es más amplio, digamos, el abanico de posibilidades que ofrece este agente oxidante. Entonces, además, en 1997, como se muestra ahí, dado el poder germicida y la descomposición espontánea que tiene oxígeno, pues era un gas, digamos, demandado en el campo agroalimentario. Y se remonta, digamos, al campo agroalimentario a este año, en 1997, cuando un panel independiente de expertos que se reunieron en el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica estadounidense, en el EPRI, reconocieron al ozono como una sustancia GRAS, segura y reconocida y segura para su aplicación en alimentos. Y 3 años después es el FDA, es quien lo aprueba formalmente, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, para utilizarlo como agente microbiano para el tratamiento y almacenamiento y procesado de alimentos, tanto en su fase gaseosa como acuosa, ¿vale? Entonces, en el sector agroalimentario, pues obviamente hay muchas aplicaciones, tanto para utilización en el saneamiento de bodegas como para control de podredumbre, post cosechas en distintos tipos de cultivos y cosechas. Bien, pues en este sentido, nosotros durante 3 años, 2015, 16 y 17, voy a dar unas pinceladas muy rápidas de cuál fue el plan de trabajo, ¿no?, que se llevó a cabo, porque obviamente este proyecto pues, fue bastante ambicioso y no daría hoy para explicar todos los resultados, pero simplemente unas pinceladas que muestren cómo es importante evaluar la calidad. Durante estas campañas, como decía, se seleccionaron parcelas, se delimitaron sus parcelas, se realizaron diferentes marcajes en función de estados sanitarios, etcétera, en 5 variedades: Tempranillo Airén, Cabernet Sauvignon, Macabeo y Bobal, como muestro ahí, y en una zona de Castilla-La Mancha, ¿vale? Bueno, en distintas zonas, pero en la región de Castilla-La Mancha. Después se realizaron tratamientos con agua ozonizada, para lo cual se diseñó un prototipo, gracias a una de las empresas participantes en el consorcio, se diseñó un prototipo con un generador de ozono, un depósito de agua con temperatura controlada, más o menos en torno a 15 grados, y una medida, un aparato, un URP, que nos permitía realizar una medida y control del potencial de oxidación-reducción constantemente, ¿vale?, en tiempo real. Esto nos permitía llevar un control exacto de la cantidad de, bueno, pues de concentración de milivoltios a las que estábamos trabajando en los tratamientos. Los tratamientos se hicieron de distintas estrategias, mediante pulverización en la parte aérea, que podía ser hoja o no, porque también hacíamos tratamientos después de la poda y no había hoja, a través del riego y mediante endoterapia, que esto era, digamos, lo más innovador.
Realmente la endoterapia es una técnica que se utiliza en leñosos de gran envergadura, en parques, en otro tipo digamos, de árboles o de leñosos, pero en viña pues no se había testeado ni se había valorado esta opción. Entonces, de alguna forma nosotros lo que pretendíamos era como ponerle la vía, ¿no?, a las cepas, si me permitís la expresión, para inyectarle el oxígeno en vena, ¿no?, por decirlo así. Y esto además lo hicimos combinando entre varios tratamientos, dependiendo de la variedad y de las circunstancias de cada parcela, pues se hicieron distintas combinaciones. Después de esto, realizamos seguimiento de maduración, vendimia, análisis de la calidad de las uvas, por supuesto se realizaron vinificaciones y también se analizó la calidad de los vinos. No vamos a entrar a este detalle, sino que nos vamos a quedar en la parte hasta la calidad de las uvas y concretamente voy a poner algunos ejemplos de la uva Bobal. Se realizó, como digo, toda la parte de selección de parcelas y delimitación de sus parcelas y marcaje en tres campañas. La primera, además, era en una planta que estaba en vaso, las cepas estaban en vaso, mientras que las otras estaban en espaldera. Se realizó todo el marcaje, se realizaron los tratamientos. En este caso, en Bobal, se realizaron en la primera campaña unas aplicaciones mediante pulverización, digamos, a unas dosis inferiores, menos aplicaciones. En la segunda campaña se realizó en espaldera 3 aplicaciones a en la primera a una dosis mayor, en la segunda campaña más aplicaciones, pero a menor dosis. Y en la tercera se combinó inyección, ¿no?, la endoterapia, con la pulverización en distintos puntos, etcétera, a lo largo, digamos, del estado de distintas etapas fenológicas de la viña, de la planta. Y aquí simplemente les muestro pues algunos de los resultados que extrajimos, ¿no?, de los tratamientos. Entonces, como se puede ver en el gráfico, los tratamientos en general afectaron a los parámetros enológicos, algunos parámetros enológicos como la acidez total, en función del tipo de tratamiento y de la estación, de la intensidad y de cómo se había realizado las aplicaciones. Se evaluó, digamos, los parámetros enológicos. También se evaluaron los parámetros fenólicos de madurez fenólica en todas las estaciones. De nuevo, no me voy a parar, como les voy a dejar la presentación, pueden luego consultar con detalle, pero de nuevo pues se vio como pues una de las pulverizaciones, esta que era más digamos, concentrada, pero menos aplicaciones, junto con la de inyección en la tercera campaña, pues aumentaron el IPT a pH 3,4 de las uvas, mientras que la pulverización, aquí estamos, aquí, y mientras que la pulverización, por ejemplo, en la segunda campaña, pues tuvieron un efecto contrario, ¿vale? Aquí lo que hicieron fue disminuirlo. Se vio además cómo se disminuyó el porcentaje de maduración de pepita. Por tanto, la contribución del potencial de taninos astringentes al vino también iba a ser inferior. El tratamiento con agua ozonizada, de forma general, podemos decir que aumentó el IPT y la concentración de antocianos totales, tanto fácil como difícilmente extraíbles. No modificó la extractabilidad antociánica en las uvas. Disminuyó, como decía, la madurez de la pepita, por lo que disminuía esa aportación de taninos astringentes, o previsiblemente iba a ser menor. Y en última instancia también se evaluó el IPAZ. El IPAZ es el índice de potencial aromático varietal, es un parámetro, es una medida global de precursores glicosídicos, es otra de las metodologías, digamos, desarrolladas por Beterri y que también ofrece como servicio analítico. Y también se evaluó cómo estos tratamientos estaban o podían influir en ese potencial aromático de la uva, en aromas varietales glicosídicos, básicamente. Entonces también se vio como el efecto era diferente en función del tipo de tratamiento, de la combinación o del tipo de planta evaluada.
Por tanto, todo esto, bueno, aquí he dejado también otro gráfico en el que ya no solo Bobal, sino se relaciona también con Tempranillo y Cabernet Sauvignon, en la que también se ve cómo el efecto puede cambiar tanto en el IPT como en el IPAG, puede ser distinto. ¿En función de qué? Pues vamos a ver que va a afectar de forma diferente, tanto fenólica como aromáticamente, en el contenido, dependiendo de la estrategia de aplicación y de la variedad. ¿Vale? Entonces, simplemente con esto lo que quería era presentar una muestra de los resultados de este proyecto en relación con el impacto que han tenido estos tratamientos sobre la calidad de la uva. Lógicamente, como ya he dicho antes, se realizaron microvinificaciones, se analizó los vinos y gran parte de todos estos resultados pues, se pueden encontrar de forma pública, vamos, en diversas publicaciones, tanto a nivel de difusión como en revistas científicas. Dio lugar, por ahora ha dado lugar este trabajo a 2 tesis doctorales, que aquí les dejo también los títulos y las autoras, pues sí, quieren chequear y curiosear más al detalle, viene toda la relación de compuestos fenólicos minoritarios, aromáticos, etcétera, y el impacto de cada uno de estos tratamientos en cada una de las actuaciones. Y bueno, ¿cuáles serían nuestros siguientes retos ya para finalizar? ¿No? Pues con esto, digamos, realmente abrimos como una línea de investigación muy potente en la que pensamos que puede haber futuro, que obviamente hay que abordar unos retos importantes que están sobre la mesa, como seguir avanzando en este sentido. Me consta que hay ya muchos grupos de investigación que lo están abordando desde distintas también perspectivas. Hay cosas que siguen sobre la mesa, como cómo puede impactar este tipo de aplicaciones en fauna auxiliar que haya en la viña y que interese conservar, cómo puede impactar este tipo de aplicaciones en la microbiota del suelo. En fin, tenemos como un montón de caminos abiertos sobre los que hay que ir explorando, pero pensamos que sí que puede ser una técnica de biocontrol, si me lo permitís, pero desde luego sí que una actuación más ecológica, por no dejar residuos y por el tipo de sustancia que se está manejando, que podría aportar a futuro pues, soluciones en el sector. Dicho esto, creo que me he pasado un poquito de tiempo, pero poquito. Desde Beterri simplemente decir que estoy a su disposición para lo que quieran. Ahí les dejo mis datos de contacto y les animo pues a lanzarnos los retos que consideren, a ponerse en contacto conmigo para, pues si piensan que podemos aportar, tener algún tipo de sinergia interesante y a la que nosotros podamos aportar valor, pues estaré encantada de contestar y de poder trabajar con quien nos proponga. Pues muchísimas gracias. Gracias, Cortés. Vamos a dar paso ahora a Joaquín, que va a comentar un poco el tema del manejo integral no residual. Pues Joaquín, cuando quieras, adelante. Muy bien. Paso a compartir pantalla. Bien, encantado a todos vosotros que me estáis viendo. Me presento. Bueno, soy Joaquín Romero. Vamos a ver. Que no me veo la presentación. Ahora lo vemos, Joaquín. Lo que pasa es que me veo yo a mí mismo. Voy a compartir de nuevo, si me permitís, porque había durante un segundo que he estado viéndolo perfectamente y no acabo de ver, ahora no veo mi presentación. Vale, nosotros ahora mismo sí que lo vemos, tanto tu imagen como la del PowerPoint. Vale. Bueno, yo ahora ya también. Disculpadme. Venga, genial. Bien, pues me presento. Soy Joaquín Romero, soy doctor ingeniero agrónomo en patología vegetal y, bueno, tras esa experiencia, en este caso por la Universidad de Córdoba, pues entré a formar parte de Conatur, actualmente responsabilizándome del desarrollo de productos a nivel de marketing, a partir del posicionamiento de productos, y os intentaré trasladar nuestra experiencia, la experiencia de Conatur,
no desde un punto de vista particular de la empresa, que creo que es secundario para el interés de la audiencia, sino como el interés de una empresa pues interesada en el estudio de principios activos de origen natural para buscar estrategias, si no alternativas, vamos a ver en qué situaciones pueden ser alternativas, al menos complementarias a los químicos, al uso de estrategias de control químico tradicionales. Para ello, y de manera muy breve, en los apenas 15 minutos o 20 o 25 minutos que quiero dedicar a esta presentación, pues hablaremos de nuestra manera de generar productos, de diseñar productos, cuál es nuestra filosofía, en base a qué experiencia, cómo nos apoyamos en gran medida en la bioestimulación, incluso para productos de biocontrol, ya que son productos que en gran medida basan su capacidad, su potencial en cuestiones más allá del control directo, como los químicos convencionales. Y por último, porque ya con eso tendremos el punto 3, pues expresaremos pues, nuestros ensayos, tanto a nivel de publicaciones científicas como de experiencias propias, de eficacia agronómica de nuestros productos. Econatur es una empresa pues, con 24 años ya de historia. Durante todo este tiempo hemos crecido en gran medida unidos a el interés de la sociedad en general por el empleo, por conseguir unas producciones no solamente respetuosas con el medio ambiente, sino también, que creo que ha sido el efecto, la cuestión diferencial de Econatur, es que no solamente nos basemos en obtener producciones saludables y sanas, sino manteniendo la eficacia de los productos a nivel agronómico, que al final consigamos de esta manera explotaciones medioambientalmente sostenibles, pero también desde un punto de vista económico y que por tanto sean productos no solamente aplicables en agricultura ecológica, en agricultura orgánica, como se dice fuera de España, sino que también sea plenamente viable su uso, el uso de insumos de esta tipología en agricultura convencional, simplemente con agricultores, productores concienciados con el empleo de productos un poco más tecnológicos desde el punto de vista natural, de tener un origen natural. El portfolio de Econatur es muy amplio, se ha ido diversificando con el paso del tiempo. Por un lado tenemos bioestimulantes, productos bioestimulantes basados en una tecnología propia, de la cual hablaré brevemente. Teníamos hasta ahora pues un portfolio, un catálogo, digamos, de productos de biocontrol convencional y un portfolio de productos de nutrición avanzada. ¿Qué es lo que ocurre? Que pues, con el paso de los años, tanto debido a nuestro crecimiento, al crecimiento propio de Econatur, como al conocimiento global que hemos ido adquiriendo a nivel científico en toda la sociedad de implicaciones que tienen las activaciones de mecanismos de defensa a la hora de controlar enfermedades y también interés de la vida microbiológica tanto de suelos como en la parte aérea de la planta, pues hemos ido generando productos que se encuentran un poco a mitad de camino y que son difícilmente catalogables en una tipología de producto particular. Vamos a ver, haciendo alusión a esto, a que cada vez más difícil hablar de un producto como un producto de control de enfermedad, de una enfermedad particular, puro y duro, y es muy difícil, por otro lado, hablar de un producto bioestimulante que se limita en activar el metabolismo primario de la planta para obtener una mejora productiva. Cada vez más difícil, conforme vamos conociendo los modos de acción de los productos, pues es interesante trasladaros vías de activación de mecanismos de defensa con las que jugamos en los productos de Econatur, en este caso a partir de la aplicación de extractos naturales obtenidos mediante una tecnología propia. En el caso de Econatur, una tecnología de extracción patentada a nivel europeo, que es la tecnología EPT, de Econatur Polyphenol Technology, que es unos extractos naturales, como vamos a ver, con una alta capacidad fisiológica para actuar tanto sobre el metabolismo primario como el secundario de la planta. Nos vamos a centrar principalmente en la activación del metabolismo secundario de la planta, que es lo que está relacionado, puede tener relación con la autodefensa de nuestros cultivos ante el ataque de determinados hongos patógenos, hongos y bacterias. Por un lado, esta tecnología PT, nuestro extracto bioestimulante, a partir de
a partir de extractos naturales, tiene unas características particulares, como una de ellas es su concentración de ácidos hidroxibenzoicos. Unos ácidos hidroxibenzoicos que tienen, como vamos a ver rápidamente, una gran capacidad para eliminar especies reactivas de oxígeno. Las especies reactivas de oxígeno son aquellos compuestos con una alta carga negativa en muchas ocasiones. Bueno, esto depende, pero son sobre todo oxígeno, peróxido de hidrógeno que causan el envejecimiento celular. Si conseguimos eliminar esas especies reactivas de oxígeno que se originan dentro de la planta en muchas ocasiones por situaciones de estrés, ya no solamente de origen biótico por ataque de un patógeno, sino también que se pueden llegar a producir por una cuestión abiótica, por una cuestión de temperaturas extremas, pues conseguimos alargar la vida celular y alargando la vida celular conseguimos también alargar la vida de la planta y su capacidad productiva. ¿A partir de qué conseguimos eliminar esas especies reactivas de oxígeno? Bueno, pues se consigue a partir de la activación, y esto lo tenemos caracterizado, estudiado a partir de un doctorado industrial junto a la Universidad de Sevilla. Sabemos que nuestra tecnología bioestimulante EPT facilita la activación de determinadas enzimas que eliminan esas especies reactivas de oxígeno. Las dos particulares más específicas serían la corbatoperoxidasa, que vemos aquí a la izquierda, y la glutatión reductasa, que vemos una sobreexpresión gracias a la aplicación del extracto técnico bioestimulante. Por otro lado, por la concentración polifenólica que da nombre a la tecnología EPT, de Conatur Polyphenol Technology, pues conseguimos tener una tecnología que es precursora de la generación de fitoalecinas. Al final, las fitoalecinas no dejan de ser polifenoles que se desarrollan a partir de la detección del ataque por parte de un patógeno a una planta. Entonces, a partir de ahí se generan esas fitoalecinas que son clave en la activación de mecanismos de defensa. ¿Qué tipo de activación de mecanismos de defensa? Que normalmente pues, nos solemos quedar en muchas ocasiones ahí, sin saber muy bien detallar qué son esos mecanismos de defensa que consisten. Bueno, pues hay de diferentes vías. Lo hay a nivel estructural, en muchas ocasiones por la formación de capas histológicas, por el engrosamiento de paredes celulares, por reacciones en ocasiones de hipersensibilidad, y luego hay determinados mecanismos de defensa que están relacionados más por una cuestión bioquímica de sudación de determinados componentes que son fitotóxicos. Fungitóxicos, no fitotóxicos, porque de hecho son elaborados por la propia planta y generados por ella para defenderse de ese ataque del hongo. Entonces, hay múltiples vías para la autodefensa, tanto a nivel estructural como a nivel bioquímico, y de hecho, los polifenoles están particularmente centrados en diferentes vías a nivel bioquímico de reacción tras la detección del patógeno. A su vez, estos polifenoles también elicitan determinadas hormonas vegetales de interés. Por un lado, las auxinas, como el ácido indolacético, que son muy conocidas como inductoras al final del desarrollo productivo de la planta. Y por otro, de otra hormona diferente, muy diferente, porque está más relacionado con el metabolismo secundario, con la activación de estas rutas de activación de mecanismos de defensa, como el ácido salicílico. En ambos casos pues, hemos observado sobreexpresiones por parte de la planta a la hora de aplicar una tecnología EPT, un extracto bioestimulante que no contiene estas hormonas, pero sí que elicita y posibilita que la planta tenga capacidad para generarlos de manera autónoma. Y por último, el tercer pilar también de interés a la hora de integrar esta tecnología bioestimulante en estrategias de control frente a mildio, frente a oidio, es la alta compatibilidad que tiene con determinados químicos de síntesis que tienen acción sistémica. Y esto se debe a la presencia de determinados polialcoholes en la tecnología EPT. Esos polialcoholes de la tecnología EPT causan, sin entrar en mucho detalle, un desequilibrio dentro de la planta de presión osmótico, que de manera natural y sin gasto energético tiende a compensarse. Y ese diferencial de presión osmótico dentro de la planta se compensa mediante un efecto, por decirlo de alguna manera, vascularizante, de movimiento por los haces vasculares, por el xilema y floema, de tanto de nutrientes, al final de los haces vasculares existe una movilidad
tanto de nutrientes como de los propios químicos sistémicos que hemos podido aplicar en mezcla con el propio extracto bioestimulante. Bien, más allá de esto, vamos a entrar un poco más en materia hablando de los productos con los cuales nosotros, utilizando nuestro conocimiento en bioestimulación y determinadas sustancias básicas que ahora vamos a ver, pues empleamos para el control de las enfermedades de la vid. Por un lado, los tres productos así más especiales de los cuales voy a hablar es el Salix, un fungicida que destaca, pese a su origen natural, por tener cierta capacidad curativa, algo muy complejo, ya no solamente en un fungicida químico, sino en un fungicida de origen natural, que basa su eficacia a la vez por la propia salicina y por otros componentes de la corteza de sauce que tiene un efecto directo por el patógeno, en gran medida también basa su eficacia por una activación extra de la bioactividad del ácido salicílico, por tanto la activación de mecanismos de defensa. Entonces esta es nuestra solución para el mildiu. Esta sustancia básica de la corteza de sauce está muy relacionada, de hecho, con el mildiu de la vid e incluso con algunos otros patógenos. Está descrita en la corteza de sauce y autorizada en el SANTE, en el Registro de Sustancias Básicas de la Unión Europea, para su uso como si fuese un producto fitosanitario. Está registrado para su uso para mildiu y para oidio, pero incluso hay referencias bibliográficas de uso incluso para enfermedades de madera como utipalata, causadas por utipalata. Para el oidio tenemos muy buenas experiencias de uso con un producto formulado a partir de nuestra tecnología junto al cobre, con una excelente mezcla junto a fungicidas convencionales para maximizar su efecto, particularmente, como comento, a nivel de control de oidio y a nivel preventivo, porque es un producto muy centrado en esa activación de mecanismos de defensa que es necesario tener un rodaje, por decirlo de alguna manera, de la planta a la hora de enfrentarse posteriormente al ataque del patógeno. Y por último tenemos a Lectum, que es un producto basado en otra sustancia básica, también reconocida a nivel europeo como el Equisetum arvense, muy rica en ácido silícico y por tanto en engrosar paredes celulares para frenar el ataque de patógenos muy particulares, como sería, por ejemplo, la botritis y otro tipo de podredumbre, como la causada por el black rot o algunas otras pudriciones. Es interesante esa presencia de Equisetum arvense. Vamos a daros algunas referencias de eficacia. Aquí ya tenemos algunas de ellas, como podéis ver, aquí a la derecha, en fin, muy por encima, y comentar que próximamente pues habrá más publicaciones científicas añadidas a la que aquí os muestro, un artículo reciente de 2022 que os invito a los que tengáis posibilidad de leer sobre él, que mediante el uso de productos a partir de sustancias básicas, como los que he comentado en la diapositiva anterior, frente a Plasmopara vitícola, frente al agente causal del mildiu de la vid. Un artículo publicado en una revista de impacto, Agronomy, del cuartil 1 de alto impacto, como comento, con revisión por pares. Un artículo de interés por ese incremento, por un lado, de la superficie de agricultura ecológica y, por otro, más allá de una cuestión meramente legislativa, por la sensibilización general de la sociedad con tener una agricultura más responsable y que considere la eliminación de químicos convencionales por las cuestiones de residualidad en la agricultura. Más allá de incluso futuros escenarios de eliminación, como se habla en el horizonte 2030, de eliminación de un 50% de productos fitosanitarios. Más allá de eso, ya a día de hoy, es un interés particular que justifica la realización de estudios como este, en el cual se realizó una selección de 11 principios activos, de 11 productos basados en principios activos, sobre los cuales existe una referencia bibliográfica de interés en el sentido de ser potencialmente eficaces para el control del mildiu de la vid. Entonces tenemos estas 11 referencias, como comento os lo muestro porque esto es un artículo que ya está publicado. Se hizo una fase previa de investigación con aplicaciones de los productos un día, 2 días y 4 días antes de la inoculación de Plasmopara vitícola,
la exposición de esas plantas tratadas a la infección o al riesgo de infección por el mildio de la vid, y observamos en este caso unos grados de eficacia altísimos al nivel del control positivo, que me lo he saltado, este BABA, la primera columna observable en cada uno de los tratamientos de fechas de aplicación, es ácido amino gamma butírico, el control químico empleado por NACER, en este caso, que es el organismo responsable de la tesis doctoral sobre la cual se ha publicado finalmente este artículo científico. Pues observamos cómo Salix, nuestro producto en base a corteza de sauce, consigue unos niveles de eficacia sin diferencia con lo observado en el referente químico. Algo que se plasmó gráficamente en esa reducción de esporulación respecto al control, como marco aquí con el puntero, a la altura a su vez de ese ácido amino gamma butírico empleado por parte de NACER, por este Instituto de Investigación Público de Investigación Agraria. Observamos ese freno, digamos, a la esporulación. Se hizo una selección, de hecho, de los productos más eficaces en base a esas primeras tesis y se seleccionaron exclusivamente los 5 de los 11 con productos más eficaces en esa primera fase de estudio. De esos 5 tesis evaluadas como las más eficaces, estamos hablando de 3 tesis que englobaban productos de Econatur, un producto Lesoy de otro fabricante y, de nuevo, como cabía esperar, el componente químico, el ácido amino gamma butírico. Y observamos de nuevo en este ensayo de reducción de esporulación, al hacer la mezcla del patógeno a la hora de inocular con el propio producto, donde tiene especial interés en este tipo de pruebas la propia capacidad secante que pueda tener el producto sobre el conidio, pues observamos de nuevo muy buenos resultados de Salix, como marco aquí con el puntero, y resultados muy próximos e incluso superiores para esta prueba particular específica del ECIC, que es Lectum, que es el producto a partir de Equisetum arvense, que sabemos que este es un componente, una sustancia básica con una alta capacidad secante y, por tanto, estos resultados ya publicados pues son coherentes con el conocimiento científico que ya Econatur dispone de él desde tantos años atrás trabajando con este tipo de extractos botánicos y de ingredientes activos naturales. A partir de estos buenos resultados, lo que nos planteamos fue extrapolar todos estos estudios a situación de campo. En este caso, pues hicimos ensayos en la zona de La Rioja, con bodegas Muga, en una variedad muy susceptible, en este caso al oidio de la vid, que es la enfermedad que más preocupaba en la zona, donde podemos observar unas condiciones climáticas favorables para el oidio, más que para el mildiu, ya que el grado de humedad, la humedad relativa que observamos no es especialmente elevada en este caso. En cuanto a resultados, observamos en la evolución del ensayo que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre una estrategia totalmente convencional elegida por la bodega en base a su experiencia previa y otras 2 estrategias seleccionadas por Econatur donde se alternaban, en el caso de la estrategia ecológica, de la estrategia mixta, que vemos aquí. Tengo que ir muy rápido, lo siento que no doy mucho detalle, como la presentación la vais a tener y es autoexplicativa, podéis consultar los detalles en cualquier momento. En la estrategia mixta, que podéis ver aquí abajo en pequeñito quizá, pero que sí, es una estrategia de alternancia de productos químicos con productos como los que os he mostrado actualmente, de origen natural, y una estrategia ecológica en la cual la estrategia era 100% productos totalmente naturales. Entonces no hubo diferencia estadísticamente significativa. En la estructura ecológica hubo una alta variabilidad entre las diferentes zonas de muestreo, de evaluaciones de incidencia y severidad de oidio, lo cual fácilmente puede ser debido, justificado por las características del ensayo experimental. Aquí vemos esta es la zona de la estrategia ECO, fue una zona en pendiente y por tanto altamente variable, y puede ser ese los motivos de la alta variabilidad y de que en cualquier caso, ni en esta estrategia ni en la mixta de reducción del 50% de fitosanitarios,
hubiese diferencias significativas en la incidencia de oidio. Y a nivel de mildiu, aún más complejo, en este caso un ensayo en el País Vasco, en la zona de Echano, con una variedad altamente susceptible para el mildiu, que es Ondarrabizuri, y en una zona además destinada por parte de la propia bodega para la ejecución de ensayos. Entonces, una zona con una presión de enfermedad, con un inóculo acumulado de Plasmopara vitícola procedente de vendimias anteriores, pues muy elevado. Y unas características climáticas, como veis, de humedades medias ya de por sí siempre oscilando en el 80 y muchos %, lo cual nos puede hacer ver fácilmente cómo es muy común encontrar humedades relativas por encima del 90% y, por tanto, condiciones de humectación que va a favorecer el desarrollo de una peronóspora, de un omiceto como Plasmopara vitícola, muy difícil, por tanto, de controlar. Aquí os mostramos dos evaluaciones, las dos finales. Hasta el mes de junio no existieron diferencias estadísticamente significativas entre la estrategia química por parte de la bodega, que vemos aquí, la convencional, y la estrategia bioestimulante y la estrategia mixta. Sin embargo, en la última evaluación, ya observando el mildiu larvado sobre racimo, aquí sí observamos diferencias estadísticamente significativas. Aquí sí que no fuimos capaces ya a estas alturas del año de controlar los niveles de enfermedad al mismo nivel. Es cuestión de que vayamos aprendiendo, algo que discutimos con la propia Neiker y con la propia bodega. Los resultados este primer año pues nos hacen ver que existe potencial por parte de los formulados, pero es posible que en determinadas condiciones de altísima presión de inóculo sobre una variedad extremadamente susceptible para el mildiu y además en una zona, no solamente ya porque esté en el País Vasco, sino en una zona de ensayo particularmente afectada en años previos por la enfermedad, pues quizá aquí haya que jugar más que con la alternancia de formulados orgánicos de Econatur y formulados químicos, habría que jugar quizá con la propia mezcla, sobre todo en épocas del año, en fechas de alta presión de la enfermedad. Más allá de esto, y ya finalizando, os comento experiencias más allá de estas de la zona norte. En Econatur, pues Econatur está situada en Córdoba, para los que no lo sepáis, que realmente no lo he dicho pues por cuestiones de tiempo, y estamos muy vinculados con el sector vitivinicultor, tanto de las regiones de Montilla, donde se hace un vino blanco bastante conocido, con una gran concentración de grados Brix, también no solamente con ella, sino con la zona del Marco de Jerez, donde tenemos bastantes estudios. En este caso, pues fue un ensayo con Lectum, que ya os lo he presentado, a una dosificación de 2,5 mililitros/litro en una viña particular de Pinot Gris susceptible a botrytis. Y nos comparamos durante 2 campañas consecutivas, siempre sobre la misma zona de ensayo, con una referencia química, os puedo comentar la referencia 2, perdón, una referencia química, se eligió un control positivo, en ese caso a nivel experimental a base de benomilo, y una referencia natural a partir de cepas de microorganismos, de Bacillus subtilis. Y lo cierto es que los niveles de reducción de incidencia, es decir, de número de racimos afectados, como de reducción de severidad, que es el número de vallas afectadas además por racimo, considerando ambos parámetros, la reducción fue drástica incluso frente a ambos controles positivos. Y fue más drástica aún esa reducción y esa diferenciación en el segundo año de ensayo, lo cual tiene sentido al haber reducido el inóculo en el año anterior respecto a las otras parcelas de ensayo, pues el resultado, ese nivel de eficacia se acentúa más en siguientes años. Bien, para ir acabando, que no sé cómo voy de tiempo, pero debo ir ya justo, os comento una experiencia, os lo he trasladado de Córdoba, una experiencia en el Marco de Jerez. Los niveles de presión de enfermedad en Jerez, sobre todo respecto a País Vasco y La Rioja, no tiene nada que ver. Entonces, el número de aplicaciones es muy inferior. Perfectamente con 3 o 4 aplicaciones se puede controlar la presencia del mildiu de la vid. En este caso, pues, lo que optamos fue por una estrategia alternativa de alternancia entre Acticuper y Salix. Acticuper, como comentaba, nuestra solución para oidio, y Salix para mildiu, ya que son las dos enfermedades que pueden afectarnos,
no suele haber problemas de botrytis, y se emplearon estos dos compuestos eliminando el empleo de químicos de síntesis, el empleo de una estrategia a partir de trifloxystrobin y tebuconazol. No hubo como resultado, no hubo diferencias a nivel de presencia de oidio y de mildio, no hubo diferencias de ningún tipo. En cambio, sí hubo una diferencia a nivel visual del estado de desarrollo vegetativo de la planta en la zona tratada con los productos naturales, debido a una menor parada fitosanitaria, o sea, una mayor capacidad de emisión de brotes, de que el pámpano pues, se conseguía alargar y que el nivel de cuajado de las valles, incluso en las zonas bajas, pues era superior. E incluso a nivel de grados Brix, debido a no tener tanta parada fitosanitaria, se observó algo que ellos sí buscan en Jerez. La particularidad de esta región, digamos, vitivinicultores, que a ellos sí les interesa el tema de la concentración de azúcares para no tener que aplicar un alcohol añadido, digamos. Y nada más, con esto quería ya finalizar y ponerme a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias, Joaquín y Cortés. Bueno, me quedo yo en representación de la PTV. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. De momento no os habéis animado. Tenemos todavía unos minutos y, bueno, si no, cualquier cosa nos podéis escribir a prensa@ptvino.com y la haremos llegar a los ponentes. Bien, os dejo ya mientras tanto, aquí tenéis mi dirección, mi correo, para aquellos que estéis interesados en ir conociendo estas estrategias en vuestras propias bodegas. Actualmente estamos empezando, nos lo hemos comunicado pues porque todavía no tenemos resultados concluyentes, pero estamos extrapolando todas estas experiencias a la zona de Galicia, que también el mildiu, por cuestiones obvias climáticas, pues es un problema grave. Muy bien. Bueno, yo quería destacar la conclusión que decía María, ¿no? De que hay que sentirse al final orgulloso de que el sector hace un gran esfuerzo por todo el tema de la sostenibilidad. Me ha gustado mucho esa frase, María. Y no lo sé, de momento no tenemos ninguna pregunta, si no cerramos aquí y ya sabéis, tenéis nuestro contacto para cualquier cosa. Muchísimas gracias a todos a los ponentes, a los asistentes, a la OIB, como comentaba Mario antes. Vamos a esperar un poquillo por si alguien se animara. Ya sabéis que luego queda grabado, lo subiremos todo a la web, así que lo vais a tener ahí para volverla a ver si hace falta. Bueno, pues parece que de momento no surge ninguna duda, pero ya sabéis, cualquier cosilla, estamos en contacto. Y nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente webinar. Gracias, hasta luego.